Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Establecer pasos a seguir y los requisitos para la elaboración de un análisis de tareas, y es aplicable a todo tipo de empresas y todo tipo de tareas. Entonces, hay unas definiciones ahí en el marco de la norma, pero me interesa contarles cuáles son estos requisitos, ¿sí? En los requisitos, básicamente, fíjense ustedes que es seleccionar la tarea. Por eso yo les preguntaba cuál será la tarea más crítica del trabajador. Profe, qué pena, ¿cuál es el número de la norma que estamos analizando? Señor, discúlpeme. ¿Cuál es el número de la NTC que estamos analizando? 4116. Gracias. NTC 4116. ¿Listo? Entonces seleccionamos la tarea y la dividimos en pasos. ¿Qué son esos pasos? Pues las actividades que hemos desglosado, el antes, durante y después. Les pregunto yo, ¿cuál será la condición más crítica que puede generar de pronto daños, exposiciones de pronto a riesgos, ¿sí? Y ahí en adelante, pues lo que hacemos básicamente es planear soluciones, hacemos procedimientos y prácticas seguras, implementamos un programa y hacemos diagnóstico, control y seguimiento. ¿Ve? Eso, o sea, no es tan aleatorio el proceso que ustedes acaban de hacer, sino que refiere es en función de esa norma, que es muy importante para que ustedes tengan otra herramienta más de valoración. Ya les voy a mostrar el formático, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Selecciono la tarea que se va a analizar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tareas críticas? Escojo obviamente aquellas que generan dificultades, se demoran más, hay mayor factores de riesgo, biológico, económico, todo lo que ustedes consideren, ¿sí? Y aparece una formulita. Esto es muy sencillo, muy sencillo. Ya van a ver por qué a veces las evaluaciones, pues les digo, son tan subjetivas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy evaluando? Algo que se llama la criticidad de la tarea, en donde yo determino la gravedad o costos de las pérdidas, la repetitividad o número de veces que la persona ejecuta esa tarea y la probabilidad de que se produzca una pérdida cada vez que se ejecuta la tarea. ¿Sí? Eso es una suma, no es más. Eso no tiene una fórmula, pues es muy difícil, la raíz cuadrada de algo, no. De pronto así como la identificación de las ¿Con esas? Sí, pero no me voy a devolver. Entonces, ¿qué hago? Determino la gravedad. Entonces, si hay un trabajo, una tarea donde no hay lesión o donde no hay ningún tipo de pérdida económica o donde hay una lesión leve o hay una incapacidad permanente, le doy una puntuación. ¿Sí? Me dice, evalúe también la probabilidad de ocurrencia de esa pérdida, cada cuánto se está generando esa situación. Y posteriormente evalúe la repetitividad, el número de veces en que se ejecuta la tarea en función del número de personas. Mire que como es tan subjetiva, le dice a usted, hay pocas personas, número de personas o muchas personas. Entonces no sabemos qué tanto es poca, qué tanto es moderada, qué tanto es mucha. Señora, ¿esta repetitividad siempre se evalúa el número de veces por día? ¿O puede ser número de veces por hora o por jornada? Para el ejercicio de la norma es por tiempo, ¿sí? Por eso, fíjate que en el ejercicio que hicimos de repetitividad, yo soy el que determino la unidad de medida, el tiempo. Normalmente, ¿qué se hace? Pues se hace sobre una hora o se hace sobre la jornada de trabajo, ¿sí? Digamos que aquí el día pueden ser 8 horas, ¿de acuerdo? Porque depende de la jornada de trabajo que se tenga con el trabajador. ¿Es claro? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Vea, al sumar y restar, eso me dice, bueno, entonces de 0 a 3 la tarea está bien, no es crítica. De 4 a 7 es crítica y de 8 a 10 es muy crítica. Eso es lo que se dice a usted los software y las herramientas de evaluación en muchos de los programas. Usted como especialista es el que tiene que interpretar eso, ¿sí? Y saber qué es crítico, qué tanto es muy crítico,
y sobre eso proponer soluciones. Una vez hecho ese proceso, fíjense ustedes que también yo me voy pasando la herramienta, voy a llenar este formato. Ahí está el inventario, se llama inventario de tareas críticas, en donde lo que yo hago es establecer, por ejemplo, bueno, aquí simplemente le coloco el 1, el 2, el 3, ¿sí? Determino la tarea, digo a qué daños o a qué condiciones se está exponiendo esa tarea, qué está generando, le doy la puntuación y determino la criticidad de la tarea. Digo, ¿es crítica? ¿Es muy crítica o definitivamente no es crítica? Y se acabó el análisis de la tarea. Entonces, siempre yo les digo, por favor, traten ustedes de hacer el inventario, pero adicionalmente Las fresas proponga, deliciosas. Papi, haga la van a quedar práctica fresas segura, deliciosas porque van a ¿sí? salir. La práctica segura, o determine una recomendación para que no simplemente se quede en un proceso de diagnóstico, sino que vincule información que valga la pena para mejorar esas condiciones. Hasta ahí hay preguntas, muchachos. Pero esto lo hacemos de las tareas grandes o de las actividades específicas. Otra vez, Adolfo, por favor. Profe, ¿este se hace de cada una de las actividades específicas o tomamos una tarea grande como se hizo en el cuadro que vimos anteriormente? Entonces, bien la pregunta. Entonces, aquí me dice tareas o actividades. Si yo desgloso, entonces, por ejemplo aquí, tarea, vamos a borrar esto aquí. Voy a borrar esto, ¿sí? Y le digo aquí, voy a analizar, ahora sí, Bueno, voy a analizar chocolate, dice. ¿Y dónde? ¿En el ojo? 1.1. ¿Cómo? En la clase. ¿En el Entonces, sol? si yo lo analizo aquí, yo ya sé que esto 1 va a ser tarea y esta va a ser actividad, el 1.2 va a ser ya. actividad y el 1.3, por ejemplo, va a ser actividad. ¿Sí? Aquí vendrá 2, que será la tarea. 2.1. ¿Sí? Entonces yo puedo ayudar a organizar espacios por tareas o simplemente hago el inventario de actividades que están recurrentes ahí. O sea, todo lo que yo escribí en esos post-it ahí, lo coloco en ese inventario y a cada una la voy evaluando. Muy seguramente muchas darán no críticas, otras darán críticas y otras muy críticas. A las muy críticas, obviamente hay que atacarlas a corto plazo, a las críticas hacerles una revisión continua. ¿Es claro? No sé si te respondo, Adolfo. Sí, ya entendí cómo hacer la organización de la tarea. Perfecto. ¿Sí? Claros para todos, ¿sí? Entonces, fíjense que no es tan un capricho, es porque es otra herramienta más que ustedes tienen para poder hacer el seguimiento y evaluación de la tarea. Entonces, ¿qué hago yo? Discuto con el grupo, hago la discusión, con el COPAS, por ejemplo, y mírenlo, seguimos por observación, hay que saber observar. Una recomendación importantísima, mis queridos. Es una observación que amerita una evaluación constante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto también yo se lo voy a enviar para que lo tengan obviamente en su repositorio de herramientas. ¿Vale? Papi, ¿tú crees que se demora Muy bien. en vertirse? Entonces, Con vamos un por buen aquí. sol por ahí en 10 minutos. Pues teníamos Sin sol ese sí se diagrama, demora. básicamente, pues era la estructura que Si hace estábamos sol armando. no se demora. Y eso, ahora sí, Ojalá que haga sol. hace que nos preguntemos qué será una actividad. O si no toca decir a Ceci que no. Si ya dijimos que la tarea era un conjunto de actividades, entonces, ¿qué será una actividad? Don Roger, buenos días, habla con Adolfo Gómez.
Bien, sí señor. Yo por ahí le he enviado la cotización que el ingeniero Johan le había hecho el despiece. Aló, don Roger, ¿me escucha? Sí, señor. ¿De procesos, profe? No, señor. Aló, don Roger. El conjunto de procesos es un sistema. Aló. La pirámide, sistema, proceso, función. Sí, don Roger. Tarea, ¿Y actividad. cuándo puede pasar por las tejas? Ya están disponibles. Nuevamente, Ajá. póngale cuidado a eso. Tenemos esta pirámide. No he mirado ese listado, Roger. ¿Me lo enviaste a WhatsApp? Ah, ok. Es que yo estoy aquí en una clase de la universidad. Entonces ya lo reviso, Roger, y le doy una razón de eso. Entonces aquí yo Fresas tengo con chocolate. Le pondré sistemas, procesos, funciones, Listo. Hacemos el negocio con Omegas. actividad. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué será una actividad? Es la ejecución de una acción. A ver. Luis Carlos le Yo pegó. no veo su Muy WhatsApp, bien. don Roger. Entonces resulta que la actividad es un conjunto Si quiere, hágame un favor, reenvíemelo porque algo pasó, no lo veo en este momento. de recursos Listo. que Bueno, un gracias. trabajador utiliza para desarrollar un trabajo. Vuelvo y Ah, digo, ya lo encontré. entre comillas, tareas y actividades para nosotros en la generalidad vendría siendo lo mismo. Pero para hacer el desglose, por ejemplo, sobre ese formato que ustedes vieron, sí necesitamos como diferenciarlos, ¿vale? Entonces una actividad tiene un concepto de base que es un sistema de trabajo fundamentado en una norma internacional, la ISO 6385. Antes era del 2004, ahora es del 2016, es una evolución. Que fundamenta que toda actividad debe desarrollarse bajo escenarios ergonómicos que estén a las alturas y que estén a las condiciones que los operarios requieren. Pues hay un autor ahí, Faber que ustedes lo ven allá, que dice que una actividad también está condicionada por gestos y por posturas no corporales, que son puntos de vista, por la adquisición de la información, por la influencia del contexto y por los modelos de pensamiento. Eso es lo que pasa. Que la actividad obviamente es la raíz del proceso de análisis de todo el sentido operativo a nivel empresarial. Sin la actividad me estoy inventando soluciones o me estoy inventando análisis que no tendrían nada que ver. Entonces, por eso es tan importante ir a la raíz, que son estas, son las actividades. Fíjense que si no existieran esas actividades antes, durante y después, evidentemente el proceso no se hace. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, vean ustedes hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Vale? Luis Carlos, cuéntame. Tienes la manito ahí levantada. ¿Me querés preguntar? No, esto fue en el anterior. Ok, listo. Vale, tranquilo. Entonces, nos migramos directamente ahora a mirar cuáles son las características del puesto de la valoración de los riesgos ergonómicos a través de un programa que se haga al interior de la organización. Resulta que en la actualidad se trabaja mucho el concepto de riesgo biomecánico, ¿sí? Porque solamente se dedica a la carga postural, movimiento repetitivo y levantamiento de cargas en caso tal. Pero ya se han dado cuenta ustedes que la ergonomía abarca más cosas dentro del programa que vale la pena analizar. Entonces, básicamente ese programa debe tener 4 elementos. Todo un componente Que hay un Bianchi. de análisis de puestos de trabajo, Un dulce. donde yo reviso, analizo y además identifico Porque si el vamos a trabajo, comer fresas las con acciones, chocolate. Pues mientras se derrite. riesgos musculares. ¿Lo partimos para los dos? Van a presentar todo el tema de causas, ¿sí? Segundo factor, la prevención y los ¿En la controles de galleta de riesgos. esta papa? Disminuir o eliminar esos riesgos a través del puesto, del trabajo, la herramienta, los equipos, todo eso. Espera. El tercer elemento será el manejo médico.
una aplicación adecuada y efectiva de recursos médicos, todo lo que tiene que ver con audiometrías, sonometrías, toda la valoración de historial médico, ¿sí? Historias, digamos, pre y postocupacionales, y entrenamiento y educación. Todo ese proceso, digamos, de comunicación, como lo que ya hicimos, arman un programa. Pareciera que no, pareciéramos que de pronto no hubiéramos organizado nada, pero si yo reviso en el análisis del puesto de trabajo, yo estoy evaluando cómo están haciendo el trabajo y puedo hacer un estudio de repetitividad, por ejemplo, con los formatos que ya hemos desarrollado. Hemos utilizado la herramienta de metodología de análisis de tareas, la 4116, para el primer punto. Para el segundo punto, ¿qué podemos hacer? La GTC 45. Podemos implementar ATS, ¿sí? Lo podemos desarrollar. Número 3, el manejo médico. Uy, es un sacamuelas, mi amor. Ten cuidado. El médico laboral puede hacer implementación de la historia cada 6 meses. No, Mariana, no, ¿cómo? Y hacemos herramientas de educación, algo tan simple como la pausa activa de manera dirigida y programada. Dame el chocolate, ahí está el programa. pero no lo muerdas, porque te pasa un dientecito y te lo quita. No lo implementan. Dámelo, eso. Hay prioridades, ¿no? La prioridad debería ser este programa, para que los trabajadores se sientan a gusto y puedan desempeñar mejor el trabajo. Preguntas aquí, por favor. No un sacamuelas. ¿Nada? No, señor. Profe, en la práctica, ¿qué metodología utiliza para que los trabajadores se le vinculen a esto? Porque, pues sí, en la GT45 aparecen mucho tema, pero en mi experiencia, cuando lo vamos a aplicar, es difícil que los trabajadores te participen de tanta actividad y de tanta valoración. ¿Qué didáctica utiliza el profe para cuando que los trabajadores le colaboren en este tipo de actividades? Ok, aquí lo más importante, Adolfo, es empoderar al trabajador, ¿cierto? Darle ese sentido de responsabilidad, ese escenario de autopromoción y de autoprevención de riesgos. Pues si yo lo capacito en el uso y en llenar, por ejemplo, la GTC 45, que debe ser comprometido en hacerlo cada 3 meses, por ejemplo, cada 6 meses máximo, y no esperar un año y medio para poderlo hacer. Eso nos compromete para tener un control y seguimiento de lo que está pasando. Además, que propongan, por ejemplo, prácticas seguras. Eso es una cosa maravillosa, ¿sí? Yo les contaba el caso de los guardianes de la ladera ayer. Aquí, por ejemplo, con las personas del servicio de aseo urbano, los que recogen la basurita en las calles, barriendo, todo esto, se hizo un programa de trabajo ergonómico muy interesante, donde se hace una pausa activa cada hora de 5 minutos, ¿sí? Ellos mismos programaron esos tiempos y definieron en dónde y cómo iban a hacer esas pausas activas. Y no es el café, no es el pan que se van a comer, no. Ellos mismos se empoderaron en eso porque le otorgó la organización el empoderamiento de su control, de su entrenamiento, de su seguimiento, para darle resultados específicos. Entonces, esa es una herramienta que ayuda mucho al empoderamiento, ¿sí? Y que vayan llenando ellos sus listados de acciones críticas. Hacer inventario funciona maravillosamente. Señor Adolfo. Sí, pues yo tuve la experiencia de hacer, o sea, de iniciar la labor con un calentamiento, porque pues hay levantamiento de cargas y llegaban como fríos, y después había dolor de espalda, había cantidad de factores. Entonces pues nos recomendaron que hicieran un calentamiento de estirar y antes de la tarea. Pues nosotros tenemos un horario de ingreso a las 7:30 de la mañana, y se dieron 10 minutos que se alargaban a 15 o a 20 a veces para hacer ese calentamiento.
Y después notamos que pues los trabajadores ya no estaban llegando a las 7:30, sino ya empezaron a llegar a las 8 de la mañana después de este calentamiento. Entonces pues el dueño aquí de la compañía dijo que no, que retiráramos eso porque se había vuelto desorden con respecto al horario de entrada. Entonces sí me parece pues muy buena la idea del profe de que los mismos trabajadores propongan las tareas, porque o si no pues se vuelve ahí como decimos nosotros, como recocha y no es pausa activa, sino se vuelve en menos tiempo de trabajo. Empoderarlos capacitadamente es lo más importante. Si los dejamos abiertamente, fíjense lo que pasa. Ya ven esa preparación, ese calentamiento para la pausa activa inicial como un espacio de relajo, entonces se van a robar esos 20 minutos inicialmente, ¿sí? Y van a prolongar el tiempo de acción. Pero si lo ven como un elemento positivo para su desempeño, va a ser otra cosa. ¿Listo? Listo. Muy bien, profe. Gracias, Adolfo. Gracias. Bien, llegamos Antropometría. algo muy interesante, incluso creo que es como una de las partes más didácticas de todo el proceso, de la parte del factor de riesgo económico, y es entender la antropometría. ¿Qué anda, Mariana? Como herramienta clave. ¿Sí? Dijimos que la antropometría es la disciplina que se encarga del análisis y estudio de las dimensiones del cuerpo humano, ¿sí? Aplicado para muchas áreas, el área deportiva, el área médica, el área de diseño, arquitectura, ¿sí? Específicamente para la ergonomía es clave porque de él depende, o de esa valoración dependen las decisiones que se hagan en los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes ven ahí en nuestro querido amigo unos puntos, ¿cierto? Unos punticos marcados, que son la muñeca, el vértex, el acromión, el hombro, el olecrano, que es el codo acá, ¿cierto? Tenemos el ilion, la curvatura, pues, la rodilla, en fin. Nosotros tenemos puntos antropométricos por donde queramos, ¿sí? Y que son referidos para que usted, cuando vaya a hacer la valoración del puesto, tenga claridad en qué cosas son relevantes para un análisis de ese lugar donde se desarrollan las acciones y obviamente las actividades del puesto. ¿Bien? Resulta que la antropometría, ¿sí? Refiere un conocimiento muy global, muy espacial de nuestro cuerpo, principalmente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, ¿bien? Que tenemos 3 planos espacialmente, ¿vale? Tenemos un plano, que es el plano frontal, que pasa aquí por mi lado, que me divide el cuerpo en anterior y posterior. Anterior hacia adelante, posterior hacia atrás. Un plano sagital, que me divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿sí? Y un plano transversal que me parte en 2, superior e inferior. Esto es simplemente para ubicación corporal, ¿vale? Pregunta: ¿dónde está mi mano izquierda? Según esos planos. En el plano transversal. El plano sagital. Sagital. No entiendo. Pero, ¿cuál? En el plano transversal frontal, ¿no? Entonces yo digo, izquierda superior, anterior, ¿correcto? Izquierda superior por encima del plano, anterior porque está adelante, ¿de acuerdo? ¿Dónde está mi mano izquierda? Izquierda inferior, Izquierda inferior y posterior.
Izquierda inferior y posterior. Izquierda inferior y posterior. Es muy bien. ¿Dónde está mi mano derecha? Derecha superior frontal. No. Derecha superior. Porque está por el plano. Derecha superior. ¿Listo? Eso nos sirve mucho para ubicación. Perfecto. Estamos ya ubicados. Resulta que la antropometría tiene algo que se llaman los principios de diseño antropométrico. Aquí lo voy a poner. Resulta que nosotros tenemos que tener claridad en las dimensiones que vamos a tener de la población, ¿sí? Hay 3 principios, ¿vale? Y resulta que son, lo pongo, principio 1, es el diseño para medios, el principio 2, diseño para extremos, y el principio 3, diseño con intervalos ajustados. ¿Sí? Esos son los 3 principios de diseño que tengo que tener presente cuando yo valoro un puesto de trabajo. Vamos a mirarlos. ¿Sí? Vamos a mirar diseño para medios. ¿Qué es eso? Resulta que en esa campana de Gauss, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en la imagen también interior que cuando yo tengo unos datos estadísticos, ¿sí? Yo debo manejar algo que se llaman los percentiles, puro ejercicio estadístico. La mayoría de los datos de la población que yo quiero analizar de mis trabajadores, de mis operarios, ¿sí? La mayoría se encuentra aquí, por aquí en la mitad, la mayoría. Entonces, por eso la campana de Gauss tiene esta forma, de tal manera que yo veo, estos son más chiquitos, estos son como medianos y estos son como más grandecitos, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, la mitad, sería el dato de los medios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí rápidamente, ¿vale? Voy a pedirle a Adolfo que me regale ahora con la calculadora una sumatoria y vamos a dividir entre el número de datos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer Listo. un promedio. Voy por la calculadora. ¿De acuerdo? Bueno, listo, hermano. Está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, cada uno de ustedes me va a indicar cuál es su estatura. ¿De acuerdo? Y entonces, Luis Carlos, perdón, vamos a empezar con María del Pilar. María del Pilar, ¿cuál es tu estatura? 1,57. 1,57. ¿Listo? Luis Carlos. 1,70. 1,70. Carolina. 1,70. Está Carolina. Rosita. Señor, ¿Cuánto mide Rosita? ¿No? Javier. 1,70. ¿No? Perfecto. María Fernanda. 1,58. 1,58. Laura. Laura Alexandro. 1,68. 1,68. Perfecto. Paula Andrea. 1,59. 1,59. Perfecto. Ana María.
1,59. Jessica, 1,51. Marcela, 1,58. perdón, Blanquita, 1,68. Laura Liliana, 1,60, profe. como no muy convencida, pero bueno, está bien. Adolfo, 1,88. perfecto. Mónica, 1,62. perfecto. Marta Lucía, 'Está Martica por ahí, ¿no? Steven, Profe, 1,70. perfecto. Julio, Leo Francisco, 1,78, profe. bien. Cintia Lorena, 1,60, profe. perfecto. Y Luis Eduardo, 1,70, profe. 1,70. Perfecto, tenemos 15, 16, 17. ¿Cuánto me da eso, mi querido Adolfo? Con el celular o alguno que le ayude al señor Adolfo. Ah, tiene acá. La suma y la división de todos esos datos. Sí, señor, sumatoria de todo eso dividido entre el número de datos. Eso es la medida, ¿no? 165,29. Muy eficiente, muchas gracias, señorita. Qué pena mis números de aquí, pero que a mano. 165,29. Perfecto. Diseño para medios. Resulta que teniendo esos datos de la población, ¿sí? Esos datos de la población, vamos a diseñar una puerta. Vamos a hacer una puerta para todos nosotros los de este grupo. Si yo lo hago con la media, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me da 165,29. Vamos a mirar cuántos no entran por esa puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Casi la mitad. Entonces, claro, los que están por debajo de 1,65 perfectamente entran. ¿Y qué hacemos con los más grandes? Con los que están por encima de ese valor. ¿Qué hacemos? Les, De malas, ¿no? les colocan el EPP adecuado. De malas, les toca agacharse y ahí, porque ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Entonces, resulta que eso es lo que se hace normalmente cuando se hace un diseño de un puesto de trabajo o un espacio o cualquier cosa. Se coge un valor promedio de la población y bueno, de buenas el que se acomodó, de malas el que no le sirvió. Diseño para medios, con el valor promedio. Eso es lo último que usted tendría que hacer cuando va a implementar algo. Diseñar para medios. ¿Sí? Diferente es cuando yo tengo valores que son cercanos. O sea, no hay una dispersión de datos. Imagínense que el dato más pequeño que yo veo acá es 1,55, este que está aquí. Y el más grande, 1,88. ¿Sí? Diferente es cuando yo tengo, venga, 1,70, 1,69, 1,69,5, 1,70,5, 1,71, 1,69,8, datos que están cercanos. Ahí sí yo podría hacer un promedio. Por lo demás, nunca lo debo hacer. ¿Sí? Entonces, este diseño para medios aplica cuando hay datos homogéneos. Homogéneos. No con esa dispersión, no datos tan diferentes. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Primer criterio de diseño. Segundo,
diseño para extremos. Pónganle cuidado. Resulta que los extremos, me refiero a los extremos, a los datos de estas curvas aquí, o esto que ustedes ven aquí, los datos más pequeños, ¿sí? O los datos más grandes. Ese es el tema de los percentiles, los datos chiquitos o los datos grandes. ¿Bien? Pregunta, yo me voy a hacer por aquí atrás. Con respecto a quién, yo haría la ubicación de un botón de seguridad. Por ejemplo, a la distancia de la persona que me dijo que mide 1,55 o a la distancia de Adolfo que mide 1,88. En un botón de seguridad. Digamos que yo mido 1,88. ¿Sí? Digamos que yo tengo esa altura. 1,88. ¿Lo haría acá? O la persona de 1,55 que le daría su estatura, perdón, para representar, digamos, por aquí. ¿Dónde ubico yo el botón de seguridad? ¿Aquí o aquí? En la parte de abajo para que todos alcancen. ¿Por qué? Porque alcanza para el alto y para el bajo. Los dos alcanzan. Perfecto. Es muy importante. Si el pequeño, el del dato más pequeño, lo alcanza, quiere decir que el grande se va a acomodar al más pequeño. ¿Correcto? Diferente que le toque a la persona más pequeña alcanzar este punto, nunca lo va a hacer, ¿cierto? Porque no va a alcanzar ese elemento. Pues por eso las puertas, por eso los espacios arquitectónicos se diseñan teniendo en cuenta los datos más grandes, porque si pasa el grande, pasa el pequeño, ¿sí? Para esas condiciones entonces, Mariana, estudiamos la familia del 100. Yo tengo, Bueno, aquí están los valores ¿qué es la familia del 100? tenemos el percentil 50, los datos de la mitad, y los extremos me van a servir los datos más pequeños, por ejemplo, para alcance, mire donde pusimos los botones, el botón, y el percentil más grande para holguras. Entonces yo les diría, con respecto a quién yo haría el diseño de un asiento. ¿Con respecto a quién? Piensen ustedes. ¿Digo qué, profe? Un asiento. Con respecto a quién yo diseñaría o armaría la proporción del asiento. De una silla. Otra vez, Francisco. En el caso de una silla debería ser como más personalizado, ¿no? Porque si la hago con el más bajito, alto, va a quedar incómodo, y si la hago con el del alto, bajito, va a quedar incómodo. ¿De ahí? Pero a nivel del ancho, por ejemplo, del ancho del asiento, yo lo tengo que hacer Al más grande. Ah, claro, porque ¿qué pasa si yo lo hago con el dato más pequeño? El grande no podría sentarse adecuadamente. ¿Por Correcto, qué no? correcto. O sea, eso es importantísimo. Miremos, por ejemplo, aquí de pronto nos ayuda a mirar lo siguiente, como para que ustedes tengan una relación, ¿cierto? Miren una persona muy alta, una persona muy baja, ¿no? Aquí tenemos esta relación importante. A nivel de cajeros, esto es aquí como para contextualizar un poco. Estos son sillas diferentes. El tema, por ejemplo, mire las sillas de los espacios. ¿Qué sucede cuando es muy grande y no cabe? ¿Cierto? Eso es. Están diseñados en función de una población que no es correspondiente. Entonces, a esto, ¿cierto? Yo determino estos valores. Esos valores de los percentiles. Hoy Entonces, vamos a trabajar yo tomo nuevamente con el claramente equipo los multibase. percentiles, los datos más pequeños de una Conoceremos población más para números alcance. de la familia del 100. Por ejemplo, una mesa.
¿sí? Para Este formarlo, alcance frontal utilizaremos máximo, una centena lo debo tener 9 en cuenta para el decenas diseño de una de mesa, 9 un unidades. puesto de trabajo para trabajar allá. Y tiene que Presten ser mucha teniendo en atención. cuenta la dimensión de la persona más pequeña, 100 el alcance más más 1 pequeño. ¿Por qué? es igual a 100. Porque si lo hago con el más grande, por resulta que la persona que es más pequeña va a quedar allá, estirada allá. ¿De acuerdo? Y el percentil 95 lo tomo, por ejemplo, para los datos más grandes. Las holguras, las alturas. Para el acceso de la puerta, yo debería condicionar la altura de Adolfo, que es la persona más alta del grupo. ¿Cierto? Porque si él cabe por esa puerta un 88 más un factor de seguridad, por ejemplo, o un casco o algo así, sería conveniente para que todos de ahí para abajo quepamos por esa puerta. Si pasa Adolfo, pasamos todos. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Súper. Bien. Y viene el tercer criterio, que sería el mejor para todos. Se llama diseño con intervalos ajustables. Francisco decía algo muy importante. No, pues profe, la silla debería ser personalizada porque de pronto la altura y esto no se acomoda a todo el mundo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo determino una dimensión que es claramente identificable para las sillas, que es esta, ¿sí? Que es la altura del piso a la fosa poplitea. Piso, fosa poplitea. Piso, fosa poplitea, con el ánimo de determinar la altura, ¿cierto? La altura del piso a la fosa poplitea. Y así yo establezco un rango para poderme sentar cómodamente. Pero como tengo tantas posibilidades y tanta gente con tanta dimensión, pues aparece lo siguiente, esto que está aquí ya. Esa silla donde ustedes están sentados, pues espero la mayoría, tenga la condición de graduarse del dato más pequeño de la población a la persona más alta. Se llama intervalo ajustable. Esta silla. Baja la persona más pequeña, llevo a la persona más alta y yo después me acomodo según a lo que yo necesito. Ese es el intervalo ajustable. Cojo el dato más pequeño, cojo el dato más grande y allí yo hago un proceso de valoración consistente para desarrollar por lo menos una silla, una mesa, algún mobiliario que necesite el puesto de trabajo. ¿Es claro? Sí, señor. Perfecto. Me encanta eso. Entonces, por ahí, vamos acá, y miramos que antropométricamente tenemos un número infinito de medidas. ¿Sí? Tenemos esta, la estatura, ¿bien? Desde el piso al vértex, recuerden ustedes, la estatura. Tenemos altura del piso a los ojos, así, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, altura del piso a la fosa poplitea, acá, distancia nalga fosa poplitea, distancia nalga rodilla, por ejemplo, para hacer las entradas, los accesos a los puestos de trabajo, que aquí abajo se llama zona de emplazamiento, que está aquí abajo de la mesa, altura del muslo, altura del piso al muslo, distancia codo-mano, profundidad de pecho, profundidad de abdomen, alcance frontal máximo, altura del asiento al hombro, altura del asiento al codo. Por eso cuando yo desarrollo las sillas que tienen la apoyantebrazo, eso no se llama apoyabrazo, porque usted no se apoya así, se apoya así, no apoya en el quebrazo. Necesito una dimensión, ¿sí? Del asiento al codo de la persona para poderlo soportar. Además necesito, pueden verlo aquí, ancho de codo a codo y ancho de caderas. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de cosas necesito yo la persona más ancha de caderas para poder tener el valor de la dimensión
para diseñarles el asiento. ¿Listo? Vean cómo es la cosa. Pero adicionalmente empiezan a aparecer cosas muy interesantes dentro del proceso antropométrico, y es que aparecen, vean, ¿sí? El ancho del asiento y el espaldar, a qué distancia hacemos la longitud del asiento. Fíjense que es muy importante esta distancia, ¿sí? Que me quede libre, porque si no, si yo presiono, hago una compresión y la articulación de los nervios y me empiezo a fatigar, me empiezo a cansar más rápido. Yo tengo que estarme levantando frecuentemente. Entonces, aquí debe haber una liberación de espacio de por lo menos 1 pulgada, 2 dedos. ¿Vale? Ese es el espacio. Necesito posiblemente espacio para liberación de cadera, la altura del asiento, la altura del espaldar, perdón, aquí como este. Es una silla de tipo ejecutiva, simplemente me va hasta la base, normalmente, por ejemplo, el omóplato. Bien, si la quiero un poco más gerencial, va al cuello o a la cabeza, ¿vale? Entonces, todas esas decisiones hacen parte del proceso de valoración de ese puesto de trabajo. ¿Listo? Que tengo yo unos movimientos anatómicos importantes que tengo que garantizar cuando hago la valoración. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento hace esos movimientos, esas posturas de la mano? Mano neutra. La mano neutra no es esta. Mano neutra. ¿Sí? Entonces, mano neutra. Aquí yo tengo supinación y pronación. Supinar, pronar. Supinar, pronar. Extensión de la mano, flexión de la mano. Tengo desviación radial, desviación cubital o ulnar, la ulna, ¿sí? Aprehensión bidigital, tridigital y tri. ¿Bien? Y llegamos al tema de ángulos de confort. ¿De qué dependen los ángulos de confort? También de los movimientos que nosotros hagamos. ¿Sí? Esto es abducción, alejar del centro del cuerpo un miembro. Abducción. Aducción es acercar. Abducción, alejar. Abducción, aducción. ¿Vale? Importante. Tenemos hiperextensiones, por ejemplo, de los brazos, flexiones. Muy importante la comunicación del cuerpo con lo que vamos a evaluar. Ángulos de confort. Aquí está, ahora sí el cuento de los ángulos de confort. Hemos venido ahí hablando paralelamente. Tenemos flexiones y extensiones del codo, del brazo, miren. Por ejemplo, para poder escribir, tenemos desde 80 a 160. 80 a 160. Tenemos abducción del hombro, normalmente para poder escribir, para poder manejar. ¿Sí? Tenemos una flexión y extensión del hombro de 15 a 30 hacia adelante, miren aquí. ¿Sí? Y flexión y extensión de la pierna con unos ángulos. ¿Vale? Tenemos abducción y aducción. ¿Ven? De antebrazo. Tenemos flexión de tronco para poder reposar posteriormente. Idealmente de 90 a 95 para quedar en esta postura. Elevaciones. Aquí. Bien, la pierna. Tenemos también hiperextensiones, flexiones, elevaciones a 120 grados de la pierna. Eso es permisible. El ángulo de confort es el barrido permisible que puede hacer la articulación y el cuerpo. Aquí tenemos una de pie hasta 30 y después 33. Por ejemplo, cuando usted tiene un cajero automático, que pasa que usted se encoge allá para guardar la clave, pero pues 30, 33.
¿sí? Desviaciones, tenemos elevaciones también y flexiones del pie, pero además el pie hace inversión y eversión. ¿Sí? Inversión, ahí, aquí, inversión, eversión, inversión, eversión, inversión, eversión. Elevaciones. Mire qué bonito esta imagen, esta es maravillosa porque nos muestra el punto máximo donde yo podría ubicar los botones, los controles sobre un panel de control, ¿sí? 135 grados, aquí hay 90 más 45, 135. Para mi caso, ese botón que estábamos hablando sería aquí. Si fuera la persona con la estatura más pequeña, el brazo de por aquí. ¿Sí ven? Entonces, esa altura me permite ubicar el punto máximo para un botón, para una alarma, para una palanca. ¿Sí? Con inclinación de 35. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Eso para qué lo hago? Porque no te sabes por qué. Hago esto. ¿Encontraste el vestido? ¿Qué color encontraste? Porque toca que combines el paje. ¿Qué combines? Flexiones, extensión de cabeza. No, y yo. Los ejercicios que estábamos haciendo ayer también, Ay, con el tema de la pausa esposito. activa. Miren ustedes la importancia de los ángulos de confort. Estos son los barridos, ¿sí? Es decir, me está mostrando la línea sombreada, sí. Bueno. el área sombreada, perdón, me está mostrando los rangos que tengo yo de movilidad, de movimiento, ¿vale? Y eso es clave cuando yo evalúo el puesto de trabajo. Eso es fundamental para poder determinar si se encuentra o no dentro del ángulo de confort. Y aquí yo tengo, mire, una postura de trabajo del conductor. Eso no Estamos se mirando ve de chocolate. en donde yo determino los ángulos. Mira, para A1, entre 10 y 20 grados. A1 es la distancia que hay del espaldar con respecto a la espalda. Mariana, Anfa, ¿me traes esta manzana que se me cayó? Entre tronco y muslo. A2. 90 a 110. A3. Una manzana que se me cayó por allá. Entre muslo y pierna. Mire cómo está. Entre pierna y pie A4, que debe estar de 90 a 110. El A5, que está acá, que es la distancia de la espalda con respecto al antebrazo, al brazo, perdón. No, mi amor, los perros no comen manzanas. 160, 80, 80, 160. Si usted va manejando, usted conduce a 80. 80 kilómetros, no, 80 grados. 80 grados puede estar así. ¿Cierto? 80 a 160. ¿Qué está a 160? Los controles del equipo, del aire, de la palanca de cambio. A 180, 160. Rangos de confort. ¿Bien? Profe, ¿los 180 que decían son de la espalda? No. 160, 80 a 160. De 80 a 180 grados. El brazo mínimo, 80 hasta 160. A 160. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Tenemos ángulos de confort visual importantísimos, donde yo observo mis líneas de trabajo y cuál es mi campo de acción. Cómete un pedacito y yo me como el resto. Normalmente en los procesos de evaluación, se hace esto, por ejemplo, un experto, un oftalmólogo, incluso los optómetros, algunos lo hacen, ¿sí? Las campimetrías, para ver el campo visual que tiene la persona para determinar dónde ubicar los puntos de acción. Pues si usted me dice a mí que tengo yo 50 grados de observación buena para dar concentración en una tarea, yo puedo hacer lo siguiente: a 1 metro de distancia, más o menos, yo puedo hacer este proceso, ¿sí?
miro hacia el frente, no miro allá el marcador. Esto lo tengo acá y voy mirando. Todo el color, ustedes lo pueden hacer ahí en su casa también. Aquí entienden su brazo y van de frente, todo el tiempo de frente. ¿Ven el color? ¿Ven el color? Yo no lo veo. ¿Veo el color? No lo veo. Y puedo hacer las festas. ¿Veo el color? No. Veo la figura, pero no veo el color. Veo el color así. ¿Sí? Pues quiere decir que aquí hay un ángulo, como lo reemplazo acá y digo, bueno, este ángulo en mi campo de visión primario puede estar alrededor de unos 70 grados. Está dentro de los 50, un poquito más, estoy viendo más o menos. ¿De qué depende? De la condición de la persona. Si usa gafas, si tiene miopía, tiene hipermetropía, astigmatismo, queratocono, todo ese tipo de cosas, esas patologías, también redunda en el mismo diseño del puesto de trabajo, porque nos interesa saber cómo está ese operativo. Entonces, ese tipo de angulación me permite discriminar si soy capaz tanto de discriminar una forma como de establecer un color. Claro, hasta ahí, chicos. Es lo importante que es angular. Todo. ¿Vamos? O sea que esto entraría en el diseño del cargo del conductor, mirarle el ángulo de confort visual. Claro, porque imagínense, si primero el conductor tiene gafas, tengo que mirar qué tiene. Y segundo, si su campo de visión es muy pequeño, ¿cómo sabe que por aquí está pasando carros o está entrando gente o sucedió algo que tiene que estar pendiente? ¿Qué miran de eso? ¿Cuándo le hacen a usted un análisis visual de ángulo visual? Por tanto, los que son médicos y se van a encargar a trabajar todo el tema ocupacional, párenle bolas a eso, porque eso es muy importante para el trabajador, no es que después se pueda volver una complicación grave para también la organización. Bueno, muy bien. Llegamos a la cereza del pastel, mis queridos amigos. Pónganle cuidado qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Espero que no estén almorzando porque si no me están provocando allá algunos. Vamos a trabajar y lo siguiente, vamos a hacer este ejercicio. Para eso les pedí primeramente